La tarde caía sobre una de las avenidas más ricas y transitadas de la Ciudad del México. Tiendas de lujo, edificios corporativos que parecían tocar el cielo y un flujo constante de autos deportivos que rugían como bestias de acero componían el paisaje cotidiano. Era un día como cualquier otro, hasta que, de pronto, el sonido de las sirenas partió el aire con un grito metálico y desesperado. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en los ventanales de cristal, pintando la avenida con destellos de alarma. En cuestión de segundos, lo que era rutina se transformó en caos. Oficinistas que salían del trabajo corrieron con sus portafolios aún en la mano, madres alaban a sus hijos como si sus vidas dependieran de cada paso, y turistas, confundidos, gritaban en varios idiomas, sin entender lo que ocurría, pero sabiendo que había que huir. Un rumor corrió como fuego en la pólvora. Una mochila sospechosa había sido encontrada en la portería de uno de los edificios más emblemáticos, un rascacielos con cientos de oficinas y miles de personas en su interior. La policía, que había llegado primero que nadie, cercó la zona con cintas amarillas y barricadas improvisadas. Pero eran agentes comunes, sin el entrenamiento ni la calma de los especialistas en explosivos. Sus manos temblaban tanto como las de la multitud que se agolpaba detrás de la línea de seguridad. El edificio comenzó a ser evacuado, pero todos sabían lo mismo: no había tiempo. Eran demasiadas personas, demasiados pisos, demasiado alto el riesgo. Los guardias internos corrían por los pasillos, golpeando puertas y gritando instrucciones, mientras los ascensores colapsaban por la cantidad de gente intentando bajar al mismo tiempo. La escalera de emergencia se llenó como un río humano, cada escalón vibrando con el peso de la desesperación. Afuera, el aire estaba saturado de gritos. ¡Corran!, gritaba una mujer, mientras otra se desmayaba en medio de la multitud. Los policías, con chalecos antibalas que parecían inútiles ante la amenaza de una bomba, se comunicaban por radio con voces quebradas. «Necesitamos al escuadrón antibombas. Urgente». Pero la respuesta llegaba con la frialdad de la realidad: estaban demasiado lejos. En la acera opuesta, un hombre joven grababa todo con su celular, narrando en vivo para sus seguidores, mientras otro pedía a gritos que lo dejaran acercarse porque su hermano seguía dentro del edificio. Un oficial lo empujó hacia atrás, casi suplicándole que no cruzara la línea. La tensión era insoportable. En medio del torbellino de gente, la imagen de la mochila se volvía cada vez más siniestra. Era negra, grande, apoyada contra la pared de mármol del vestíbulo. Desde lejos, parecía inofensiva, como cualquier otra que alguien pudiera olvidar. Pero el detalle que nadie pudo ignorar fueron los cables asomando por la cremallera entreabierta. Y entonces, uno de los oficiales que se atrevió a mirar más de cerca palideció. Había un reloj digital titilando en números rojos. El tiempo corría: 11 minutos. 11 minutos para que todo explotara. 11 minutos que no alcanzarían para desalojar un rascacielos entero. Las radios de los policías chirriaban con órdenes contradictorias. Aseguren el perímetro. Saquen a la gente. No toquen nada. Nadie sabía realmente qué hacer. El sudor resbalaba por las sienes de los agentes, mientras la multitud rugía detrás de las cintas amarillas, clamando por respuestas que nadie podía darles. Un anciano que observaba desde una banca murmuró con la voz entrecortada: «Si esa bomba estalla, se llevará media ciudad con ella». Su comentario se perdió en el aire, pero la verdad era evidente. El ambiente se volvió denso, como si el oxígeno se hubiera esfumado. El silencio expectante de cientos de personas contrastaba con el tic-tac imaginario que todos escuchaban en sus cabezas, aunque el verdadero sonido estaba dentro de la mochila, cruel y constante. Algunos policías intercambiaban miradas llenas de miedo. No eran cobardes, pero sabían que no tenían la preparación para enfrentar algo así. Un joven oficial, con apenas un año a la fuerza, no pudo evitar murmurar: «No vamos a lograrlo, no hay tiempo». Su compañero le dio un codazo para que callara, pero todos pensaban lo mismo. La avenida, que horas antes había sido símbolo de lujo y movimiento, se transformó en un escenario de angustia colectiva. Cada rostro reflejaba la misma pregunta: ¿quién nos salvará ahora? El reloj digital en la mochila marcaba 11 minutos exactos. 11 números rojos que brillaban como fuego en la penumbra del vestíbulo, 11 latidos metálicos que parecían más fuertes que los propios corazones de los que miraban desde la distancia.
Cada segundo que pasaba era como una bofetada en el rostro de todos los presentes. La multitud lo sabía, los policías lo sabían, y el eco de esa verdad se expandía como un veneno invisible. No había tiempo suficiente para salvar a todos. El edificio era gigantesco, un monstruo de acero y cristal que dominaba la avenida. Decenas de pisos se alzaban hacia el cielo, con oficinas llenas, ascensores que no daban abasto y escaleras de emergencia abarrotadas de gente que trataba de descender a empujones. Miles de personas atrapadas en un laberinto de pasillos, miles de vidas que dependían de 11 minutos. Y sin embargo, los 11 minutos parecían nada, un suspiro cruel, una burla del destino. Los policías gritaban órdenes contradictorias, sus voces desgarradas por el miedo. Todos atrás. Mantengan la calma. Evacúen los pisos más bajos primero. Cierren las puertas, nadie entre ni salga. El caos era total. Los megáfonos retumbaban, pero nadie escuchaba. Cada individuo corría por instinto, buscando su propia salvación, ignorando que el tiempo no alcanzaría ni para la mitad. Un anciano tropezó en la escalera y fue arrastrado por la marea humana. Una madre perdió momentáneamente a su hijo entre los gritos y el llanto. Los teléfonos vibraban con mensajes desesperados. Estoy atrapado en el piso 32. ¿Dónde estás? Sal ya. Te amo, no sé si saldré. Dentro del vestíbulo, el ambiente era aún más insoportable. Los agentes que habían visto el reloj de cerca no podían apartar la mirada. Era como mirar a la muerte misma, vestida de cables y metal. Uno de ellos, con el rostro empapado de sudor, musitó. 11 minutos. ¿Cómo evacuamos 40 pisos en 11 minutos? Su compañero no respondió. Sabía que era imposible. Los segundos caían como gotas de agua sobre piedra, lentos y pesados. El sonido imaginario del tic-tac llenaba el aire. En realidad, el reloj era silencioso, pero en la mente de todos rugía como un tambor de guerra. 10 minutos con 30 segundos. 10 con 15. 10 con 10. El tiempo se deslizaba como arena en un reloj imposible de detener. Un oficial joven, apenas con 22 años, se llevó las manos al casco, como si quisiera cubrirse de una verdad insoportable. No estamos preparados. Dios mío, no estamos preparados. Otro, más veterano, lo empujó contra la pared y le gritó al oído, «Cállate, no entres en pánico». Pero su propia voz temblaba, revelando que él también estaba al borde del colapso. La multitud al otro lado de la cinta amarilla comenzaba a rezar. Algunos en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, otros en silencio, con los labios apenas moviéndose. Una mujer alzó los brazos al cielo y gritó, «Señor, ten piedad». El clamor se mezcló con el ulular de las sirenas y el rugido lejano de los motores del escuadrón antibombas que aún no llegaba. Los periodistas, siempre al acecho, encendieron sus cámaras. El presentador de un canal local hablaba con voz temblorosa frente a la pantalla. «Estamos en vivo desde la avenida principal. Una bomba ha sido localizada en uno de los edificios más concurridos de la ciudad. El reloj marca menos de 10 minutos y las autoridades parecen no tener cómo detenerla». Sus palabras resonaron en miles de hogares, sembrando el pánico más allá de la escena, multiplicando la angustia. Dentro del edificio, el caos no disminuía. Los ascensores dejaron de funcionar por seguridad, y eso convirtió las escaleras en un infierno. Personas sudorosas, jadeantes, empujaban a otras sin mirar atrás. Una mujer embarazada fue auxiliada por dos desconocidos que la sostenían bajo los brazos, mientras ella lloraba, suplicando llegar a la calle. Un hombre gritaba que su padre estaba atrapado en el piso 40, pero los policías lo detuvieron para que no entrara, aunque él golpeaba con furia la barrera. 9 minutos con 50 segundos. El aire parecía más pesado, como si la bomba ya estuviera robando el oxígeno de todos. Los policías alrededor de la mochila intercambiaban miradas, cada una más desesperada que la otra. Ninguno se atrevía a acercarse. Uno de ellos, con el arma temblando en su mano, murmuró, «Es como un monstruo dormido, si tocamos un cable, despertará y nos matará a todos». El capitán de la patrulla, un hombre curtido por 20 años de servicio, trataba de mantener la calma. Pero su voz quebrada lo traicionaba. «Resistan, el escuadrón viene en camino, solo resistan». Pero todos sabían la verdad,
El escuadrón antibombas estaba demasiado lejos. La gente comenzó a perder la fe. Algunos lloraban, otros gritaban insultos contra los policías, acusándolos de incompetentes. Una mujer levantó su celular y gritó hacia la cámara: «Nos van a dejar morir, nos van a dejar morir aquí». Su desesperación se volvió viral en cuestión de minutos. 8 minutos con 30 segundos. La cuenta regresiva continuaba, despiadada, como si el mismo diablo sostuviera el reloj. Cada segundo era un látigo en la piel de todos los presentes. Algunos rezaban, otros simplemente cerraban los ojos y esperaban lo peor. Y en medio de esa desesperanza, una pregunta recorría cada corazón: ¿quién será capaz de enfrentar la bomba? ¿Quién tendrá el valor de dar un paso al frente cuando el mundo entero retrocede? En medio del caos, entre sirenas que desgarraban el aire y gritos que parecían multiplicarse en cada esquina, una figura que hasta entonces pasaba inadvertida comenzó a moverse. Nadie lo había notado antes, porque para la mayoría de los que circulaban por aquella avenida, él era solo otro rostro perdido entre la multitud de olvidados. Un veterano sin techo, con la barba desordenada que caía como un río gris hasta su pecho, con la ropa raída por los años y las noches en el suelo frío, con unas botas que alguna vez fueron de combate pero que ahora apenas sostenían su andar cansado. Su aspecto decía miseria, pero sus ojos contaban otra historia. Eran ojos que habían visto demasiado: polvo de trincheras, humo de metrallas, la sombra de amigos cayendo en silencio. Ojos que aún cargaban disciplina, que aún sabían reconocer el lenguaje secreto del peligro. Mientras todos corrían, empujaban, lloraban o rezaban, él permanecía inmóvil unos segundos, observando el perímetro con una calma extraña, casi imposible en medio de aquella tormenta. De repente, algo dentro de él se activó. Como si el sonido del reloj marcando la cuenta regresiva hubiera despertado un instinto dormido, el veterano se enderezó. Sus hombros se tensaron, su respiración se acompasó, y su mirada se clavó en el punto exacto donde la mochila esperaba, letal, como un animal a punto de atacar. No necesitaba acercarse para entender lo que estaba en juego. Sabía que esos cables, ese cronómetro rojo, eran un enemigo tan real como los que había enfrentado en combate. Los policías mantenían una barrera, con armas listas y rostros descompuestos por el miedo. Una y otra vez repetían las órdenes: «Atrás, nadie se acerque, esperen al escuadrón». Pero en el caos, el veterano dio un paso hacia adelante. Nadie lo detuvo al principio, porque ¿quién iba a pensar que aquel hombre desaliñado, con la piel curtida por el sol y las noches en la intemperie, se atrevería a cruzar la línea? Un segundo paso. Otro más. Los oficiales lo vieron, y uno de ellos alzó la voz con autoridad temblorosa: «Sir. Stop. No se acerque». Pero él no se detuvo. Había algo en su andar que desarmaba cualquier intento de detenerlo. No era una carrera desesperada ni un movimiento temerario. Era un paso firme, seguro, casi solemne, como si estuviera marchando otra vez en el campo de batalla. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de asombro. Algunos levantaron sus celulares, pensando que grababan la locura de un indigente que se arrojaba a la muerte. Otros, en cambio, lo miraban con un respeto instintivo, sin saber por qué, como si reconocieran en su postura un eco de heroísmo antiguo. Los policías trataron de reaccionar. 2 de ellos avanzaron, brazos extendidos, dispuestos a detenerlo. Pero el veterano los miró de frente, con esos ojos endurecidos por la guerra, y gruñó con voz grave y firme: «Déjenme pasar. Sé lo que estoy haciendo». La seguridad en sus palabras los congeló. En medio del caos, nadie podía explicar por qué, pero obedecieron. El veterano atravesó la línea amarilla, cruzó entre patrullas y barreras metálicas, y siguió caminando hacia la mochila como si cada paso estuviera escrito por el destino. El silencio cayó, pesado y absoluto. Ni siquiera las sirenas parecían sonar con la misma fuerza. La multitud contuvo la respiración. El reloj seguía corriendo: 8 minutos, 7:50, y allí estaba él, avanzando hacia el epicentro del peligro, un hombre que lo había perdido todo pero que, de alguna manera, aún tenía el valor intacto. Su barba se movía con el viento, sus ropas colgaban como trapos, pero cada gesto hablaba de disciplina. Cuando se arrodilló frente a la mochila, no fue como un mendigo desesperado, sino como un soldado en misión. Sus manos ásperas temblaron un instante,
no de miedo, sino de memoria. Las manos recordaban técnicas, herramientas, movimientos precisos que había aprendido en un pasado lejano y que ahora volvían a despertar. La multitud estalló en gritos. «¡Está loco! ¡Va a matarse! ¡Alguien deténgalo!». Pero nadie se movió. Era como si todos supieran, en lo más profundo, que ese hombre, invisible durante años, era el único en ese lugar capaz de enfrentarse a la muerte de frente. El veterano inclinó la cabeza hacia el explosivo, observó con calma los detalles del artefacto y murmuró algo que apenas unos pocos alcanzaron a escuchar. «Esto no me va a ganar, no hoy». Se arrodilló frente a la mochila como quien se inclina ante un altar peligroso. No la tocó. No abrió la cremallera. No metió la mano. Durante un minuto entero, un minuto que se estiró como un hilo fino a punto de romperse, solo miró. Sus ojos, curtidos por el polvo de otras guerras, viajaron de un punto a otro con precisión de relojero, el panel donde titilaba la cuenta regresiva, la sombra de los cables insinuándose bajo la tela, la forma del bulto, el acomodo milimétrico de algo que alguien había preparado con la frialdad de un verdugo. Respiró despacio, medido, como si el aire mismo estuviera contaminado por el miedo ajeno. El murmullo de la avenida se deshizo. Todo sonido pareció retirarse a los bordes del mundo. Solo quedó ese zumbido sordo que la mente fabrica cuando intenta escuchar lo imposible. La multitud, compacta detrás de la cinta amarilla, contuvo el aliento sin ponerse de acuerdo. Fue un reflejo colectivo, una fe prestada que por un instante los volvió a todos un solo corazón. En ese silencio, el veterano inclinó apenas la cabeza, como si saludara a un enemigo viejo. Los números siguieron bajando, implacables, con la indiferencia cruel de quien no negocia con nadie. Un oficial dio 2 pasos, vacilante. Otro le aferró el codo al veterano con dedos torpes, jalándolo hacia atrás, más por pánico que por protocolo. El hombre ni siquiera se volvió. El gesto de su hombro bastó para decir no. El oficial insistió. «Señor, atrás. Atrás. No toque nada». La respuesta salió de la garganta del veterano como un gruñido grave, esa voz que solo aparece cuando ya no hay espacio para la duda. «Sé lo que estoy haciendo». El policía se quedó congelado, como si esas 5 palabras le hubieran puesto un freno invisible en el pecho. Los demás intercambiaron miradas cortas, sin saber si detenerlo o encomendarse a Dios. La radio crepitó con órdenes lejanas. El escuadrón antibombas venía, pero seguía lejos, demasiado lejos para 11 minutos, para 10, para 9 y fracción. El tiempo, caprichoso, se volvió una puerta estrecha por la que solo cabía una decisión. El veterano siguió sin tocar. Era una quietud cargada de conocimiento, esa disciplina de ojos y nervios que solo se aprende cuando equivocarse significa que el mundo se apaga. Se permitió un parpadeo largo, un par de respiraciones hondas, y luego acomodó el cuerpo a la altura del artefacto, con la espalda recta, los codos apoyados en las rodillas, las manos abiertas hacia la vista, como quien negocia con un animal salvaje al que no quiere provocar. La gente, al otro lado del perímetro, comenzó a rezar en voz baja. Otros, hijos del susto, repetían no, no, no sin darse cuenta de que lo decían. El sol rebotó en los cristales del rascacielos y pintó la escena con destellos breves. Una hoja de árbol cruzó el aire y cayó cerca de la mochila. 2 policías casi saltan, pero el veterano ni pestañeó. Ahí, arrodillado, dejó que su memoria se desplegara sin un solo detalle práctico, sin recetas ni manuales, solo lo esencial, cómo se mira el peligro, cómo se escucha el silencio, cómo se decide no temblar cuando todo alrededor tiembla. Vio, sin ver, otras mochilas en tierras lejanas, otras manos temblorosas que no tuvieron a nadie enfrente, otros segundos que corrieron más rápido que la vida. Sintió la presencia antigua de sus compañeros caídos, no como fantasmas, sino como un coro mudo que lo rodeaba con una certeza: aguanta firme. La respiración se le asentó en un ritmo exacto. Inhaló por la nariz, exhaló por la boca, marcando su propio compás contra la ansiedad que lo quería sacudir por dentro. Alzó la vista un instante y en ese vistazo rápido leyó la avenida como si fuera un mapa, la salida, la gente apilada, los oficiales tensos, una mujer con las manos juntas, un señor que miraba el piso para no mirar la bomba. Todo eso volvió a ser ruido de fondo. Su mundo cabía ahora en el rectángulo de tela, en los números que descendían sin piedad, en la certeza de que el pánico no serviría para nada.
Hubo un amago de empujón. Un par de manos más intentaron apartarlo, esta vez con más fuerza. El veterano, sin alzar la voz, dejó caer cada sílaba con un peso antiguo. Si me mueven ahora, perdemos. La frase no fue amenaza ni presunción. Fue un hecho, la constatación sobria del momento. Los policías se retiraron medio paso como quien retrocede ante un precipicio. Alguien preguntó a gritos por teléfono qué hacer, y del otro lado nadie supo responder con algo mejor que esperen. Los segundos siguieron cayendo, pesados como plomo. El veterano ladeó la cabeza y afinó el oído, no para escuchar un tic-tac, ese mito cinematográfico que rara vez existe, sino para escuchar su propio cuerpo. ¿Estaba listo? ¿Estaban firmes los dedos? La mente, ¿clara? No es la primera vez que me quieres doblar, pensó, dirigiéndose al miedo como a un viejo rival. Y el miedo entendió el mensaje, hoy no. La avenida, a lo lejos, volvió a murmurar. Un claxon sonó y se apagó de inmediato, como si se hubiera arrepentido de existir en ese momento. El veterano se permitió apenas un gesto humano, cerró los ojos un segundo y los abrió con una calma nueva, una calma que contagiaba. No era valentía ciega, era ese valor sobrio que sabe medir la distancia entre un suspiro y una catástrofe. Un oficial, el más joven, dio un paso al frente, con el rostro lavado en sudor. ¿Qué necesita? El veterano no respondió todavía. Primero concluyó su reconocimiento mudo, esa radiografía visual que no deja huellas táctiles. Luego, apenas moviendo los labios, dijo algo que nadie alcanzó a entender. Tal vez fue una oración. Tal vez un nombre. Tal vez una guanta dirigido a sí mismo. El minuto terminó. Y el segundo minuto empezó a correr con el filo de una navaja. El veterano extendió por fin una mano, pero no tocó el artefacto, marcó una distancia exacta, como si trazara un perímetro invisible entre el peligro y su decisión. Repetida ya la coreografía de la calma, volvió a pronunciar, esta vez para todos, las 5 palabras que sostuvieron a la multitud. Sé lo que estoy haciendo. La frase se quedó flotando en el aire, anclada al silencio que él había construido frente a la muerte. Detrás, la ciudad entera pareció comprenderlo al mismo tiempo. Quizá, solo quizá, ese hombre que nadie veía tenía en sus manos, y en su paciencia, la única oportunidad de que todo esto no terminara en humo y gritos. Y aunque los números siguieron bajando, algo cambió, el pánico dio 2 pasos atrás, la fe dio 1 hacia adelante. El veterano no había movido un cable, no había tocado un tornillo, y, sin embargo, ya había desactivado lo primero que había que desactivar para salvar vidas, el terror. El tiempo se escurre como arena en un reloj roto. 10 minutos, 9, cada segundo se clava en los nervios de todos como agujas invisibles. La multitud, apiñada tras el cordón policial, se aprieta contra las cintas amarillas. Algunos cierran los ojos como si al no mirar pudieran detener el destino, otros rezan en voz baja, mientras los oficiales se miran entre sí con gestos desesperados. Nadie sabe qué hacer. El reloj de la bomba sigue brillando con números rojos que parecen latidos demoníacos. De pronto, el veterano rompe el silencio con una voz que no admite réplica, esa voz que alguna vez gritó órdenes en un campo de batalla. Necesito unas pinzas. Tráiganme un alicate. El grito atraviesa el aire como un disparo. Por un instante nadie se mueve, atónitos de que un vagabundo, un hombre harapiento y olvidado, se atreva a tomar el mando frente a la muerte. Los oficiales se miran incrédulos, paralizados entre la duda y la obediencia. Pero uno de ellos, joven, con las manos empapadas de sudor, corre hacia una camioneta policial y rebusca en la caja de herramientas. Cuando vuelve, sus dedos tiemblan tanto que casi deja caer el alicate antes de entregarlo. El veterano lo toma con calma, como si recibiera un objeto sagrado. Sus manos, curtidas por los años y la intemperie, se aferran al metal con una firmeza serena. No hay titubeo, no hay temblor. Su respiración se hace profunda, lenta, como si cada inhalación lo llevara de regreso a un campamento militar, rodeado de explosivos que debía desarmar para salvar a sus compañeros. Por un segundo, no es un hombre abandonado por la sociedad, vuelve a ser soldado, vuelve a ser líder. La multitud contiene el aliento. El tic-tac imaginario golpea el pecho de todos. 9 minutos, 8 y medio, los números se deslizan como cuchillas sobre la piel. El veterano se inclina,
examina una última vez los cables, cada color, cada curva, cada unión. Recuerda los entrenamientos, las noches sin dormir, las misiones en silencio donde un error de 1 milímetro significaba no volver jamás. Y en ese recuerdo encuentra la calma que necesita. El alicate desciende despacio. Sus dedos lo guían con precisión quirúrgica, como si fueran bisturís acostumbrados a operar bajo presión. Nadie respira. Nadie se atreve a mover un músculo. El silencio se ha vuelto un animal enorme, aplastando a todos en la avenida. Solo los números siguen, crueles, recordando que el tiempo no espera por nadie. Entonces, con un gesto firme, corta. Un chasquido metálico retumba como un trueno. Y de inmediato, el reloj se congela. Los números rojos parpadean una vez, 2 veces, y mueren. El panel queda oscuro, el sonido infernal desaparece. Por un instante que parece eterno, nadie comprende lo que acaba de ocurrir. El mundo entero queda suspendido en un vacío perfecto, donde solo existe la posibilidad del desastre. Y de pronto, esa posibilidad se derrumba. El silencio es ensordecedor. Un suspiro colectivo se escapa de la multitud. Algunos lloran, otros se arrodillan, otros cubren su rostro como si no pudieran creer que siguen vivos. Los policías se miran incrédulos, los reporteros bajan las cámaras incapaces de reaccionar. El veterano, aún arrodillado frente a la mochila desarmada, sostiene el alicate con la serenidad de un cirujano que ha salvado una vida. Su pecho sube y baja, agitado, pero sus ojos arden con un fuego antiguo. No busca aplausos ni reconocimiento, en su mirada solo hay la certeza de que cumplió otra misión. Una más. Una que nadie pensó que él sería capaz de asumir. Y allí, en medio de una avenida millonaria, un hombre sin hogar demostró que la valentía no se mide por el uniforme que se lleva puesto, sino por el pulso firme en el momento exacto en que el mundo parece acabarse. El tiempo se escurre como arena en un reloj roto. 10 minutos, 9, cada segundo se clava en los nervios de todos como agujas invisibles. La multitud, apiñada tras el cordón policial, se aprieta contra las cintas amarillas. Algunos cierran los ojos como si al no mirar pudieran detener el destino, otros rezan en voz baja, mientras los oficiales se miran entre sí con gestos desesperados. Nadie sabe qué hacer. El reloj de la bomba sigue brillando con números rojos que parecen latidos demoníacos. De pronto, el veterano rompe el silencio con una voz que no admite réplica, esa voz que alguna vez gritó órdenes en un campo de batalla. «Necesito unas pinzas. Tráiganme un alicate». El grito atraviesa el aire como un disparo. Por un instante nadie se mueve, atónitos de que un vagabundo, un hombre harapiento y olvidado, se atreva a tomar el mando frente a la muerte. Los oficiales se miran incrédulos, paralizados entre la duda y la obediencia. Pero uno de ellos, joven, con las manos empapadas de sudor, corre hacia una camioneta policial y rebusca en la caja de herramientas. Cuando vuelve, sus dedos tiemblan tanto que casi deja caer el alicate antes de entregarlo. El veterano lo toma con calma, como si recibiera un objeto sagrado. Sus manos, curtidas por los años y la intemperie, se aferran al metal con una firmeza serena. No hay titubeo, no hay temblor. Su respiración se hace profunda, lenta, como si cada inhalación lo llevara de regreso a un campamento militar, rodeado de explosivos que debía desarmar para salvar a sus compañeros. Por un segundo, no es un hombre abandonado por la sociedad, vuelve a ser soldado, vuelve a ser líder. La multitud contiene el aliento. El tic-tac imaginario golpea el pecho de todos. 9 minutos, 8 y medio, los números se deslizan como cuchillas sobre la piel. El veterano se inclina, examina una última vez los cables, cada color, cada curva, cada unión. Recuerda los entrenamientos, las noches sin dormir, las misiones en silencio donde un error de 1 milímetro significaba no volver jamás. Y en ese recuerdo encuentra la calma que necesita. El alicate desciende despacio. Sus dedos lo guían con precisión quirúrgica, como si fueran bisturís acostumbrados a operar bajo presión. Nadie respira. Nadie se atreve a mover un músculo. El silencio se ha vuelto un animal enorme, aplastando a todos en la avenida. Solo los números siguen, crueles, recordando que el tiempo no espera por nadie. Entonces, con un gesto firme, corta. Un chasquido metálico retumba como un trueno. Y de inmediato,
El reloj se congela. Los números rojos parpadean una vez, 2 veces, y mueren. El panel queda oscuro, el sonido infernal desaparece. Por un instante que parece eterno, nadie comprende lo que acaba de ocurrir. El mundo entero queda suspendido en un vacío perfecto, donde solo existe la posibilidad del desastre. Y de pronto, esa posibilidad se derrumba. El silencio es ensordecedor. Un suspiro colectivo se escapa de la multitud. Algunos lloran, otros se arrodillan, otros cubren su rostro como si no pudieran creer que siguen vivos. Los policías se miran incrédulos, los reporteros bajan las cámaras incapaces de reaccionar. El veterano, aún arrodillado frente a la mochila desarmada, sostiene el alicate con la serenidad de un cirujano que ha salvado una vida. Su pecho sube y baja, agitado, pero sus ojos arden con un fuego antiguo. No busca aplausos ni reconocimiento, en su mirada solo hay la certeza de que cumplió otra misión. Una más. Una que nadie pensó que él sería capaz de asumir. Y allí, en medio de una avenida millonaria, un hombre sin hogar demostró que la valentía no se mide por el uniforme que se lleva puesto, sino por el pulso firme en el momento exacto en que el mundo parece acabarse. El veterano, jadeante, con el sudor marcando su frente y las manos temblorosas, deja caer el alicate que aún conservaba entre sus dedos. El metal golpea el asfalto con un sonido seco, como si pusiera un punto final a la tensión insoportable que todos habían vivido segundos antes. Sus rodillas ceden y se recuesta contra la pared más cercana, cerrando los ojos por un instante, como si necesitara confirmar que de verdad seguía con vida, que aquello no había sido solo otra pesadilla de guerra. Y entonces ocurre lo impensable, por primera vez en muchos años, alguien lo abraza. No un camarada de uniforme, no un compañero de trinchera, sino un ciudadano común que se abre paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. Ese gesto rompe un muro invisible que lo había aislado por décadas. De pronto, policías que antes lo miraban con sospecha se acercan y le estrechan la mano con respeto. Las palabras salen atropelladas: gracias, gracias por lo que hizo. Los reporteros llegan corriendo, cámaras y micrófonos en alto, cercándolo con flashes que lo ciegan, preguntando su nombre, su historia, su pasado. El veterano no responde con arrogancia ni con ansias de protagonismo. Apenas baja la mirada, murmura algunas frases cortas y permite que los aplausos lo envuelvan. Porque él no buscaba gloria. No soñaba con titulares. Solo hizo lo que sabía hacer, lo que había hecho toda su vida, proteger a los demás, aun cuando el mundo lo había olvidado. La multitud vibra, aplaudiendo como si fueran testigos de un milagro. Niños lo señalan con asombro, adultos lo miran con respeto, y algunos ancianos en la multitud no pueden contener las lágrimas. Reconocen en él el eco de generaciones que dieron todo por un país que pocas veces devolvió lo suficiente. Ese día, en el corazón de una avenida que suele rendirse al ruido del dinero y del lujo, lo que brillaba no eran las luces de los rascacielos, sino el honor de un hombre que todos habían condenado al anonimato. Horas después, ya en la comisaría, no es recibido como sospechoso ni como un problema, sino como un hombre de honor. Le ofrecen una silla cómoda, agua, un baño caliente. Le dan ropa limpia, un corte de cabello, un afeitado que lo devuelve a un reflejo que apenas reconoce. Frente al espejo, con el rostro despejado y los ojos aún enrojecidos por el esfuerzo, se queda inmóvil. Después de tanto tiempo, se ve a sí mismo no como un mendigo, sino como lo que siempre fue, un soldado, un protector, un hombre digno. Un oficial de alto rango se acerca y le comenta con seriedad que hay un programa de seguridad comunitaria que necesita hombres como él. No jóvenes con músculos y títulos, sino personas con temple, instinto y valentía probada en las peores circunstancias. La propuesta lo deja sin palabras. Por primera vez en años, siente que quizá aún exista un futuro, que aún tiene un lugar donde servir y ser útil. Ese día, un hombre olvidado le recordó al mundo que los héroes no desaparecen, simplemente esperan el momento exacto para volver a levantarse. Y mientras los aplausos aún resonaban en su memoria, su historia quedó grabada como un testimonio eterno. Al final, la reflexión se impone: algunos héroes no llevan placa, ni uniforme, ni títulos oficiales. Algunos héroes se confunden entre la multitud, invisibles hasta que la vida los llama a actuar. Y cuando ese instante llega, no dudan. Salvan vidas, salvan ciudades, salvan lo que queda de humanidad. ¿Y tú?
¿Qué harías si la vida te diera una última oportunidad para demostrar quién eres de verdad? Déjalo en los comentarios, comparte tu reflexión y suscríbete, porque aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar.